Si estamos sacando el momento torsor para cada uno de los tubos por separado, ¿no? ¿Por qué deberíamos usar un factor de corrección geométrico? Porque en este, ¿sí? Acá vas a tener una zona de transición, ¿sí? Entre este y este. No, a ver, digamos, si vos hicieras el diagrama de tensiones, vamos a suponer que esto está así, esto acá está empotrado, o sí, está empotrado y ponele, vos tenés acá el nivel tensional del macizo más grueso, ¿sí? Y acá sube un poco porque tenés para el mismo momento torsor, eh, y acá se cierra y acá se acaba esto no sigue, ¿no? Toda esta parte no está. Eso sería, digamos, así, liso y llanamente, pero en realidad acá, ¿sí? Hay una, una perturbación. Acá en este escalón hay una perturbación tensional, ¿sí? Esa perturbación tensional vos no la vas a ver en las fórmulas que, que vemos nosotros, ¿no? Y por eso se corrige con esto. Ahora, si vos hicieras un modelado numérico de esto, ¿sí? O lo que es lo mismo o mejor, digamos, un modelo real, ¿no? De esto y pudieras medir la tensión. Eso se puede hacer, por ejemplo, con extensometría eléctrica, ¿sí? Eh, vos verías que acá, en esta zona, hay mayor tensión. Y bueno, digamos, eso es lo que tiene en cuenta el concentrador geométrico. Te dice que la tensión va a ser 3 veces y media la que vos tenés. Ah, ok, ¿Sí? está bien. Dale, gracias, profe. Profe, ¿qué sería? Porque básicamente vos como tenés ahí una discontinuidad y tenés que analizar que en ningún punto llega a fatiga, entonces analizás la tensión máxima que va a ser justamente la que se te genera cuando lo multiplicas por KT. Claro, seguro. Claro, por Sí. eso directamente. Ok. Porque, digamos, porque en realidad es ese cambio de tensión, ese cambio de geometría produce esto, ¿sí? Y a ver, si ustedes ven piezas mecánicas rotas, siempre se rompen donde hay un concentrador de tensión. Un eje se te rompe siempre, la fisura nace en el chavetero. En un cigüeñal nace, digamos, donde la biela, en el asiento de la biela o en la bancada, ¿no? Donde el cigüeñal apoya contra el motor, que son puntos donde cambia la geometría. Siempre nacen de ahí y en general cualquier cosa que se rompa, si ustedes se ponen a analizar, van a ver que siempre se ve normalmente, se ve claramente en fatiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fatiga, vos decís, yo estoy mucho más abajo de fatiga, pero bueno, en el concentrador de tensiones estoy mucho más abajo del nivel tensional, yo qué sé, de fluencia, ponele. Pero con el concentrador de tensiones vos tenés en realidad ahí una tensión mucho más alta, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde empieza siempre a romperse. El material se rompe eh, Claro, sí. por el Donde tiene punto más mayor, débil. la Y el mayor punto, tensión, sí. claro. Bueno, ahí estaría este ejercicio. Gracias, Juan. Sí, ahí más o menos estaría. Claro, a mí lo que me había faltado es que el giro tengo que plantear dos giros porque tengo distintos Claro. momentos polares. ¿Cómo te habías comido uno de los
de los momentos polares. Claro, porque en la sumatoria va el giro, yo también me lo comí en realidad, pero bueno. Sí, sí. Y no sé, tengo otro para preguntar, a ver si lo podemos plantear, pero que pregunten otras personas, así no pregunto. No sé si alguien más tiene dudas. Sí, sí, dale, compartilo y... ¿Pregunto o alguien más quiere preguntar? Yo le voy a preguntar si podía, Hernán, explicarme cómo se hace un diagrama en donde se esquematiza el estado tensional de la zona de la fisura. Un diagrama donde se esquematiza el estado tensional en la zona de la fisura. Claro. A ver, eso se usa estrictamente para explicar. De hecho, si vos... a ver, dibujar el estado tensional en la punta de la fisura es súper complejo y por eso básicamente no se hace y por eso se inventó la mecánica de fractura. ¿Está bien? Claro, no Entonces, sé si es no en sé, la punta, es en la zona. Te lo digo porque estaba en un parcial y la verdad es que no sabía bien cómo hacerlo. ¿sí? ¿Parcial? No. Es el A ver, parcial yo te 2018. explico lo que se me ocurre a mí, pero no sé si es lo que te estaban preguntando. A ver, comparto yo. Déjenme que comparta yo, así me es más fácil. Esto acá, compartir. Si no, profe, si querés te comparto la consigna. Bueno, dale, a ver. A ver, ahí va. Esperen que voy a bajar a buscar el pad porque así me es más fácil de escribir con el mouse. A ver. Ah, sí, compartí, a ver. A ver, ahí, creo que era este. ¿Se Sí, ve es ahí? la, sí, sí. Esférico de pared delgada, tipo membrana, diámetro 1,5 y espesor 25 milímetros. Se detecta una fisura superficial elíptica de dimensiones A5 y 12,50 en el plano diametral y a 45 grados de la vertical. Puede asumirse que en el punto de mayor profundidad de la fisura, y de corrección geométrico vale 1. Realice un diagrama esquematizando el estado tensional en la zona de la fisura y ejes coordenados. Bueno, pero acá lo que te está llevando es para determinar el estado tensional nominal en la sección fisurada por tensiones en un punto cualquiera de la esfera. A ver, vos acá vas a tenés un recipiente a presión esférico. Bien. Si vos considerás un elementito de membrana ahí, ¿sí? Vas a tener por un lado la tensión
meridional, ¿sí? Y por otro lado, la tensión circunferencial, que en este caso es la misma, ¿no? Porque es una esfera. Entonces realice un diagrama esquematizando el estado de tensiones en la zona de la fisura. Geometría y ejes coordenados. Bueno, yo haría eso, le pondría esto es sigma circunferencial, sigma meridional, con rojo dibujo control Z los ejes coordenados, que podés ponerle lo que se te ocurra. Vamos a poner X, Y y Z, pero esto es cualquiera, ¿no? Donde sigma Z va a ser 0 en membrana, ¿sí? Porque es despreciable, que sería la sigma radial en este caso, por hipótesis. Entonces, y ejes coordenados y la geometría de la fisura. Bueno, la geometría de la fisura, por lo que nos dijeron, ahí se me complica dibujarla, pero es como que esto, a ver, esto sería lo que yo veo de afuera y después es semielíptica entrando en el espesor de la... Es semielíptica entrando en el espesor de la... sí, en el espesor del material. O sea, profe, que dibujar un diagrama esquematizando el estado tensional de la zona de la figura es solamente agarrar un diferencial de superficie y ponerle, tengo Sí, porque... sigma meridional y sigma circunferencial. No, en este caso, porque estás hablando de una membrana, por eso guarda. A lo que yo iba es que, ¿cómo surge la mecánica de fractura? La mecánica de fractura surge cuando alguien se quiso poner a calcular el estado tensional, ¿sí? En el vértice de una fisura, ¿no? Entonces, acá, si ustedes ven en los libros cuando arranca mecánica de fractura, empiezan a decir que esto es una función del radio, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular, por ejemplo, acá, ¿no? Y entonces sacan una función respecto del radio, y esto es súper engorroso, matemáticamente es, digamos, no se puede calcular. Entonces se dieron cuenta que esto era tan complicado que por este camino no vamos a ningún lado, y por eso aparece después el concepto del K1, ¿no? Donde en realidad la tensión que vos utilizás es la tensión remota, y la tensión remota, ¿qué es? Es remota precisamente, es suficientemente alejado del vértice de la fisura. ¿Por qué? Porque acá se me perturba todo el campo tensional, ¿sí? Es como que se despiola todo y está bien, tengo un concentrador, pero no sé de cuánto, es imposible calcularlo. Por ahí, para alguna geometría sencilla, ¿sí? Algún matemático sacó un par de cálculos, ¿no? Pero entonces eso así no se hace, y por eso se creó la mecánica de fractura lineal elástica con el parámetro K, que tiene en cuenta ¿cómo se llama? La tensión remota y los demás parámetros, la profundidad de fisura y el factor y el resto de la geometría según sea el caso, ¿no? Entonces, lo que te están pidiendo acá es el estado tensional en la zona de análisis, no en la fisura. Acá por ahí lo que te confunde es en la zona de la fisura, pero es en la zona, ¿sí? Es qué estado tensional tenés, qué estado tensional remoto te va a estar perturbando tu fisura. ¿Se entiende? Ok, está bien, sí, sí. Hernán, te hago una consulta. En este caso,
ya que tenemos la fisura está a 45 grados, la tensión que para vos sacar todo, las constantes, todo, sería la combinación entre la meridional y la circunferencial, ¿o no? La que está justo perpendicular a la fisura. Sí, sí, Bien, claro. perfecto, gracias. Y profe, a vos hay que en el A te pide que esquematices en la zona de la fisura, ¿no? Que vos pones el sigma meridional y el circunferencial. Cuando te dice en una sección no fisurada, en realidad el estado tensional sería el mismo. O sea, así a Claro, grandes rasgos, sí, si por tenés que escribirlo, es lo supuesto. mismo. Sí, sí. Y Ok. que de hecho en la esfera, en cualquier punto que te pares, va a ser el mismo. Claro, por eso, o sea, en realidad te está diciendo que hagas 2 veces lo mismo. Sí. Bueno, acá te están pidiendo, acá te dice que lo dibujes y acá que escribas, ¿no? Entonces vos tendrías que poner sigma, el tensor en un punto P cualquiera, va a ser esto y vas a tener la sigma meridional, sigma circunferencial, sigma meridional y sigma radial, que esta es 0 por hipótesis radial. Esta por hipótesis es 0, entonces te queda un estado biaxial, ¿no? Y estas son, como están a 90 grados una de la otra, esto es un estado principal de tensiones. Entonces, vos básicamente le podrías decir esto o le contestás esto directamente. Y listo. Y acá digamos que le vas a poner P por R sobre T en los dos casos. Claro, eso. Le Se le pones ponen acá. los dos lo mismo, o sea, no te importa que tenés K ni nada, directamente se pone eso. ¿Cómo? Profe, ¿Cómo? O sea, no, escribís directamente eso como en Ah, membranas, ¿no? acá. Sí, 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 sí. Acá te están preguntando. Todavía no. Después, recién después aparece, digamos, la primera. Claro, y tampoco te importa el hecho de que esté inclinado, que es lo que preguntaban recién del tema de que el sigma es como la suma de las dos. En este caso tampoco te importa, lo usas así como un plano principal. No, 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 sí te importa. Porque vos después lo que vas a hacer, la tensión. A ver, déjame pensar. La tensión ahí. ¿No hay que sacar los sigmas y con el círculo de Moore girarlo y sacar la perpendicular, como había dicho la otra chica? Sí, para mí sí. Estaba pensando pero, eso. profe, Ah, ok. Eh, ¿por qué no giro la esfera y listo? Capaz que estoy diciendo una pavada, pero si es una esfera, ¿qué me importa que esté a 45 grados? eh, Si la presión interna va a sí, estar tenés razón. chocando contra toda la Claro, superficie de todo por eso te adentro. decía que como que no te Estoy importa que esté perdida. inclinado en realidad. Todos son planos principales, por así decirlo, porque es una esfera, para todos lados es igual. Sí. Claro, o sea, la giro y listo. Si la Eh, presión interna va a estar chocando sí, contra todas las paredes adentro. tenés toda la razón del mundo. Digamos, por cómo está dibujada, yo me metí en este embrollo, pero sí, está bien. Conviene Incluso podés dibujarlo, dibujarla esto inclinado, mismo. claro, eso, podés dibujar los ejes ya directamente inclinados. Onda, Claro. haces el cuadradito ya rotado, eso. Y haces el sigma meridional y eso perpendicular a su plano. Sí, Y listo. tal cual. Entonces no me sirve de Tal nada cual. que esté a 45 grados. Ese dato estaría de más solamente. ¿O no? Sí, sí, Ah, en este listo. caso. Sí, porque es una esfera, si no, guarda, ¿eh? No, sí, sí, obvio. Pero dije, ¿por qué no lo giro para el costadito y Sí, listo? sí, No me las sí, complico. es una solución mucho más inteligente. Sí. Bien. ¿Listo esto?
te quería preguntar otra cosa. Cuando te pide determinar el K1A, ahí solamente vas a tener en cuenta el sigma que sea perpendicular a la fisura o no para calcularlo. Lo llames Sí, meridional o circunferencial, como sea, de que pongas los ejes, siempre es el perpendicular y listo. sí, claro. Sí, y en Perfecto. este caso justo valen lo mismo, ¿no? Así que no hay Bien. drama. Pero ¿Y sí. cuándo sé cuándo usar, tener en cuenta lo que es el radio plástico y demás? A veces te lo aclara, pero cuando no te lo aclara, ¿lo uso o no lo uso? No, yo normalmente eh, no lo uso. No, es si... A ver, para hacer un criterio. Uno podría... uno podría, digamos... mira, normalmente uno no lo calculás, no lo considerás, salvo que veas, o depende qué tan fino quieras ser. Normalmente no lo calculás, todas las cuentas, Las haces así, no, simple. Sigma por sí, raíz de salvo que pícora. ponele que vos estés haciendo un análisis de falla, ¿sí? Y ya tengas la pieza partida en tu mano y estés viendo algún en microscopio, por supuesto, vas a poder ver, digamos, si tiene alguna componente de plasticidad, si hay deformación del grano de acero, ¿no? En ese caso, si vos ves granos deformados, eso, bueno, podés pensar que hay una componente plástica ahí, y bueno, entonces tendrías que hacer la verificación o el cálculo, porque ¿qué te van a pedir? Normalmente te piden, ya reventó y después cuando haces el análisis de falla te dicen, bueno, con tal fisura, a qué presión fallaría, ¿no? Eso como parte de un análisis de falla. Entonces, si ves ahí que tenés algún indicio de plasticidad, podés considerarlo, esa Claro. corrección. Y Bien. si es muy plástico, vas a decir, no puedo calcular el K1C y me tengo que ir a integral J, que es de la mecánica de fractura elastoplástica, que nosotros no vimos, por ahí Aníbal lo nombró al pasar, o el CTOD, que es otro parámetro de la mecánica de fractura Sí, eso sí, lo nombró. elastoplástica. ¿Sí? Entonces, yo en el Pero examen, a menos que me aclaren, tener en cuenta, no sé, la plasticidad en el sí, extremo, lo que sí, sea, como dice a veces, si no, no lo calculo, no lo tengo en cuenta y lo hago, sí, normalmente no, sí, no. a lo sumo lo consulto en el parcial y listo. Sí, por supuesto, pero normalmente no. ¿Qué más? ¿Hay algún alumno que quería hacer alguna otra consulta? Ahí comparto. Dale. Acá. Ahí se ve eso. ¿Sí? ¿Un guinche? ¿Ese? Sí, de cargas dinámicas. Yo lo hice, pero bueno, si lo más o menos lo planteamos, mejor. Para hacer Guinche está subiendo el balance de energía. una carga de 50.000 kilogramos a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Cuando el cable tiene una longitud de 20 metros entre la polea que arrolla y el peso.
El tambor que arrolla el cable se detiene abruptamente. El cable tiene una sección de 6 centímetros cuadrados y un módulo de 1,3 por 10 a la 5 kilos sobre centímetro cuadrado y una tensión de rotura de 10.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Todo el resto de la estructura se considera muy rígida y se desprecia la energía cinética, las poleas y del cable. Y así se rompe o no el cable y justifica haciendo cuenta. Bueno, a ver, decime qué hiciste. Puse el cero acá, el cero de la energía potencial gravitatoria. Ajá. Y, bueno, y dice que esto se va moviendo con velocidad v0. Sí. Así que puse un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí. Y acá había puesto menos la masa por la gravedad por el delta estático. No sé, bueno, yo calculé que supuse que había un delta estático acá. No sé si eso está bien. Sí, pero lo despreciaría yo. Pero está bien, podés dejarlo ese término. Después ese término... a ver, sí. Ese término va a estar de los dos lados. Y sí. Y después, ¿qué más? Bueno, también puse... Eso solo del lado en el instante 1, ¿no? No, y me faltó Yo ese término no lo consideraría, pero no importa. Bueno, ¿Eh? lo desprecio. Dejémoslo igual. Y después en el instante, ¿Cómo arranque se te cortó? me cortó a mí, me parece. Repetime, por favor. En el segundo instante no te escuché. En el segundo instante puse, bueno, supuse que como puse velocidad final 0, puse menos mg por delta dinámico, más un medio de k por delta dinámico al cuadrado. Escribámoslo, por favor, porque... Escribí lo que pusiste de los dos lados. Si querés escribirlo con otro color que no sea amarillo, mejor. Estoy sin mouse, así que voy a tardar 2 días. Y no importa, igual que... Te dicto y las anotás vos. ¿Eh? Te dicto y las anotás, por favor. A ver. Sí. Más. Me dijiste... No, ahí bueno, ahí había puesto un menos y le puse m por g por el delta dinámico. M por G. Por el delta estático me habías dicho. Delta estático, perdón. MG delta estático. Y déjame ver un minuto. Y bueno, y yo ahí también le había considerado un K por el delta estático también. Un medio, Más. más un medio. Perdón, pero ese K estático, ¿en dónde estaría? O sea, ¿qué movimiento es el que tiene ese K estático? En el cable. El cable está almacenando la energía por el hecho de estar soportando el peso.
Ah, un delta estático que Energía genera al colgar el peso, está bien. Sería el K, que este K en realidad es E por A sobre L, ¿no? Por Sí. delta estático al cuadrado. Sí, y ahí lo igualé Y a después, esto en el segundo instante me decís, velocidad ya no menos tengo. M. Claro. M, G. Por el delta dinámico. Ahí no sé si es delta dinámico más delta estático al cuadrado, si es delta dinámico solo al cuadrado. Eso, no sé, como a veces lo plantean distinto, no supe eso. Eso depende como vos lo definas. Vos acá decís, a ver, Profe, ¿lo estamos considerando en el mismo lugar? ¿cómo? Estamos considerando como que estamos en el mismo lugar para la energía potencial, como que es un instante en el tiempo antes y un instante en el tiempo después, porque si no, no tendríamos que tener en cuenta la longitud del cable antes de romperse, que serían 20 metros. Sí, es que eso lo vas a tener en cuenta acá, en este K. ¿Sí? Porque esto es E por A sobre L. Y la L, lo que almacena energía es el largo del cable que está. Claro, sí, sí, pero el instante inicial lo estamos tomando en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, me refiero. Sí, porque en realidad es como que vos decís, esto viene subiendo, ¿no? Y se clava y, bueno, eso tiende a pararse y va a volver a bajar, ¿no? Vale, ok. Listo. Entonces, sí, básicamente, igualmente para la energía potencial ahora tenemos que verla bien, ¿eh? Hay que pensarlo. Mg por delta dinámico. Ahora, este delta dinámico es, vos decís, yo tengo primeramente esto. El cable llega hasta acá. Le cuelgo el peso y tengo este que sería el delta estático. Este cachito hasta acá. Y ahora, digamos, a partir de acá tengo la energía potencial. La energía potencial igual a 0. A ver, vamos a ver si esto coincide con lo que escribimos en las ecuaciones. Vos acá tenés un medio de la masa por velocidad. Esto, no, la energía potencial vos la consideraste acá, si no esto. Claro, lo que pasa es que yo lo supuse al revés, como que esto era ahí como el equilibrio y acá el delta estático acá abajo. Donde como que el delta estático estuviera un cachito más abajo. Bueno, pero en realidad No sé. sí, está bien, es lo mismo. Lo que pasa que vos tenés el cable, ¿no? Que termina acá, supongamos. Porque si vos me decís eso, el cable termina acá y cuando le cuelgo el peso, vos me decís esto se viene hasta acá. Entonces la pieza tiene que venir hasta acá. ¿Sí? Entonces este es tu delta estático. Claro. Digamos, este es el delta estático, como vos decís, pero la pieza, digamos, el peso está ahora acá abajo. Entonces, es lo mismo, en definitiva. Acá tenés esto, y entonces esto viene, el X que medimos viene para acá. Esto es X positivo, más X. Entonces tengo menos esto por el delta estático.
y tengo un medio de K por delta estático al cuadrado. Bien, ahora, en el segundo instante, el delta dinámico, ¿desde dónde lo querés considerar? Desde acá para abajo hasta acá, supongamos. Entonces, esto es delta dinámico. Bueno, por eso no sabía de dónde considerarlo, si era desde ahí o era desde acá. Lo que pasa es que vos ahí vas a decir un medio de... no, la masa por G. Digamos, vos el 0 lo seguís teniendo acá, entonces sería esto más delta estático. ¿Sí? Así. O lo podés considerar todo uno, que por ahí te simplifica las ecuaciones, y después decir que el delta... No, así. Sí, así, porque si no después... Y lo bueno que así se te simplifica. Sí, y después tenemos esto más esto. Y ahora vas a tener más un medio de K por el de vuelta, delta dinámico más delta estático al cuadrado. Estático al cuadrado. Profe, ¿se puede tomar el instante cero en el momento en el que ya, digamos, el peso bajó por acción de su propio peso? O sea, un instante después de que ya sucedió el delta estático, como para no tener que tenerlo en cuenta, ¿o no se puede? A ver, déjame, repetime, por favor. Si yo puedo directamente contemplar mi cero en donde ustedes contemplaron el delta estático, es decir, como que empezar a contar el problema una vez que la cuerda ya se estiró por acción del peso de la masa esa. Entonces ahí como que no tendría la acción del delta estático. Sí. No, profe, tipo en el K lo seguirías teniendo al delta estático, porque eso va más allá de donde pones el cero de la energía potencial. Sí, pero para un cachito, porque ahí vos tendrías, este término lo tendrías, acá se te iría este con este, ¿está bien? Y acá, a ver, en realidad lo podrías hacer así, ¿sabes en qué caso? Ahí lo que estarías haciendo es como despreciando el delta estático, y eso va a ser cierto si el delta estático es relativamente pequeño frente al delta dinámico. Ok. Igualmente acá es lo mismo, porque creo que ahora mirándolo, lo único que se me simplificaría, o sea, lo único que no tendría en realidad es la potencial, porque la elástica sí la seguiría teniendo. Y acá también se te va a anular la potencial del estático, si te fijas, porque te quedó en los dos lados restando. Sí, pero Así que es lo aparte, mismo. lo que pasa es que acá te va a quedar un término más que va a tener en cuenta los dos. ¿No? Porque acá tenés que hacer el cuadrado del binomio en este término. Claro, sí, pero digo, o sea, yo aunque lo tomara donde yo te decía, que es una vez que ya bajó ese delta estático,